Hola jóvenes, pero muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de física. A ver, cuarto medio de buenos días, buenos días. Buenas tardes, me dicen ahí. Buenas tardes, perdón. Ok, a ver, estamos viendo conceptos de electricidad y magnetismo, ¿ya? Electricidad más que nada. Ahora vamos a pasar a un tema que tiene que ver con circuitos. Hola, buenos días, Benjamín, buenos días a todos. Buenos días, Pia. A todos los que ya han saludado, buenos días, estimados. Estamos viendo entonces conceptos de electricidad, fenómenos eléctricos, ¿no es cierto? Ya vimos interacción entre carga, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Y nos queda por ver ahora conceptos de voltaje, electricidad, ¿no es cierto? O corriente eléctrica y resistencia eléctrica, ya para luego ver circuitos simples, circuitos en serie, en paralelo, entre otros. Denme un segundito. Ahí sí, ya. Les voy a compartir una laminita, ya para que comencemos la clase. Entonces, el objetivo, perdón, es conocer y comprender los conceptos de voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Eso para esta clase, ¿ya? El objetivo entonces es conocer y comprender los conceptos de voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica, ¿ya? Para después poder ver circuitos, ¿ya? Para después poder ver circuitos. Ok. Antes de comenzar con con los conceptos nuevos, necesitamos recordar el concepto de campo eléctrico para poder comprender el concepto de voltaje, ¿ya? De voltaje eléctrico, ¿sí? Recordemos que el campo eléctrico era un campo de fuerza que ejerce las cargas, los objetos que se cargan con cargas muy grandes, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de esta carga negativa y positiva que están aquí en la imagen, ¿no? En este caso, ya las voy a trasladar para acá, para que me entiendan mejor. Ok. En el caso de la carga positiva, ¿no es cierto?, dijimos que las líneas de campo eléctrico salían. ¿Por qué? Porque si yo colocaba una carguita de prueba, que la carga de prueba siempre era positiva, iba a sufrir de una repulsión, ¿no es cierto? Y en el caso del campo eléctrico generado por una carga negativa, si yo colocaba una carga de prueba que era siempre positiva, iba a ser atraído hacia la partícula con carga negativa. En este caso, dijimos que el campo era saliente si la carga era positiva, y si la carga era negativa, el campo es entrante. Ya las líneas de campo indican la fuerza que va a sufrir el objeto, es un campo de fuerzas, ¿ya? Es como el campo gravitacional en el planeta. En todo alrededor del planeta hay un campo de fuerzas gravitacionales que empujan los objetos hacia el suelo, ¿sí? Esto es lo mismo pero eléctricamente. En vez de para un objeto con masa m, en el caso del campo gravitacional, aquí es para un objeto con carga positiva. ¿Ya? ¿Cómo se va a comportar? Y el campo eléctrico entonces correspondía a esto, ¿ya? Correspondía a un campo de fuerza alrededor de la carga, ¿sí? Estas fuerzas son salientes en caso de carga positiva y estas fuerzas son entrantes en caso de que la carga sea negativa. Ya, eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces ahora, entendiendo eso, quiero que entiendan lo siguiente. Mire, esta carga positiva que está acá, quiero que entendamos el concepto de potencial eléctrico o voltaje. El potencial eléctrico o voltaje se anota como una letra B, ¿ya? De voltaje, ¿sí? O si no, como delta B, que sería diferencia de potencial eléctrico o voltaje, es lo mismo. ¿Ya? Esto también significa voltaje. Y vamos a ver qué diablo es el voltaje, porque uno dice, no sé, pues en mi casa hay un voltaje, el voltaje de mi casa del enchufe son 220 volts, ¿sí? Ah, y se mide en volt, ¿ya? Se mide en volt.
en honor a Alexander Volta, que inventó la pila, ¿ya? Y le vamos a dar el volt, en vez de ponerle volt, le vamos a poner una V, chiquitita ahí, ¿ya? Una V, para indicar 220. Uno siempre dice, mire, en mi casa hay 220 volts, tengo una pila que son 1,5 volts, dice el envase de la pila. Y uno siempre habla de voltaje, ¿no? Lo enchufáis de cuánto a 12 volts, una batería de auto, tiene 12 volts. Y uno habla de los volts, y cree que esa cuestión es la corriente, pues, y no es así, pues, ¿ya? El voltaje parte desde el campo eléctrico. Ojo, esta partícula que está aquí, esta partícula positiva que está aquí, a su alrededor, ¿no es cierto?, va a crear un campo de fuerza eléctrica, ¿sí? Si yo coloco una partícula positiva, mi carga de prueba, ¿no es cierto?, esa partícula se va a mover desde un punto A hasta un punto B. Va a experimentar una fuerza, ¿sí? No sé si me van siguiendo. Si yo coloco una carga positiva más pequeña que esta, ya, esta es la que genera el campo, es muy grande, su valor de carga es muy grande, y esta es pequeñita, una carga de prueba, su valor es muy pequeñito. A pesar de eso, esta carga de prueba, se la coloco en el punto A, se va a mover, ¿no es cierto? Va a pasar por el punto E y va a llegar al punto C y seguramente va a seguir su trayectoria hacia allá, ¿no es cierto? Ya. Chiquillo, necesariamente, cuando yo deseo mover un objeto, por ejemplo una mesa, si tengo una mesa aquí, y yo deseo moverla, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que empujarla, ¿no es cierto? Tengo que hacer una fuerza para que se desplace un desplazamiento cualquiera, para que se desplace de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Yo lo que hice fue desplazar esto a través de una fuerza. Es decir, yo, la persona que está ahí, gastó energía. Energía que le transfirió a la mesa. La mesa se está moviendo. Si usted la empuja, ¿no es cierto?, para que se traslade, la mesa adquirió energía que usted le dio. ¿Sí? En el caso de las cargas eléctricas es lo mismo. El voltaje corresponde a la energía necesaria para mover las cargas. ¿Ya? El voltaje corresponde a la energía necesaria, ¿sí? O la energía, en vez de necesaria, la energía para mover las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje corresponde a la energía para mover o a las cargas positivas o a las cargas negativas, ¿ya? Va a ser igual, va a requerir de una energía, ¿sí? Es decir, el campo eléctrico hace un trabajo sobre la carga para moverla del punto A hasta el punto C. ¿Ok? No sé si está claro eso. El voltaje entonces es la energía que ejerce el campo eléctrico para mover una carga de un punto a otro. ¿Se entiende eso, no? ¿Lo del voltaje? Sí. Sí, ya, bacán. Sí, profe. ¿Alguien más? Si tienen duda, por favor, no duden en decirme. Entonces, a través del campo eléctrico era el campo que ejercían, porque si hay un campo eléctrico hay un campo de fuerza, ¿ya? Es fuerza la que se ejerce acá. Y en el mismo caso de empujar la mesa, ¿ya? Un agente externo hace una fuerza. En este caso, el agente externo es la carga. ¿Ok? Yo al hacer la fuerza aquí, desplazo del punto A al punto B de una mesa, entonces yo le transferí energía a la mesa. En el caso de la carga eléctrica, ¿ya? La carga que genera el campo le transfirió energía a la carga de prueba en este caso, para que se trasladara del punto A al punto C. ¿Ya? Qué bien. Entonces, la energía en física se mide en joules. Se escribe joule. Siempre toda la energía calórica, la energía eléctrica, la energía potencial, la energía cinética, la energía elástica, todas se miden en joules, con una J. ¿Ya? Y la energía dividida en la carga corresponde a un volt. Es energía por unidad de carga. ¿Ya? El volt, el voltaje, la unidad de medida volt, es energía por cada unidad de carga. El trabajo, mire,
el trabajo realizado por la partícula para pasar del punto A al punto B está dado por el trabajo que hubo, o sea, por la fuerza y el desplazamiento que hubo aquí, partido por la carga. Así se mide el voltaje, así se puede calcular. ¿Ya? El trabajo se mide en joules y la carga en coulomb, y a esto nosotros le llamamos volt. ¿Ya? No se preocupe por esta fórmula porque no la vamos a usar, solamente le estoy diciendo, aquí estoy justificando, a qué le llamamos voltaje. ¿Ya? ¿Qué significan entonces 220 volt de tensión eléctrica? Tensión eléctrica, voltaje es lo mismo. Diferencia de potencial eléctrico también es lo mismo. Todos significan voltaje. ¿Ok? ¿Qué significa que en su casa, el enchufe de su casa, ¿no es cierto? Los hoyitos de su casa, ¿qué significa que tengan 220 volt? Significa que por cada un coulomb de carga, que hay en los cables, ¿no es cierto? Cuando usted conecta, no sé, cualquier cosa, supongamos una tele, ¿ya? Usted conecta una tele, ahí está la antena. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que su casa tenga 220 volts, significa que por cada coulomb de carga, ¿ya? Cada coulomb de carga, va a viajar por aquí un coulomb de carga, ¿no es cierto? O más de un coulomb, ¿no es cierto? No sé cuánto. Pero por cada coulomb de carga que viaje por aquí va a recibir 220 joules de energía eléctrica, ¿ya? ¿Qué significa un voltaje de 12 volts? De una batería de auto, por ejemplo. Las baterías de auto tienen un voltaje de 220 volts. Significa, perdón, de 12 volts. Significa que por cada coulomb de carga que circulen por el cable que yo conecte aquí, ¿no es cierto?, en la batería de auto, la ampolleta, no sé, lo que yo conecte acá, lo que sea, por cada coulomb de carga que pase por aquí, por estos cables, van a recibir 12 joules de energía. ¿Ok? ¿Qué significa que una pila tenga un voltaje de 1,5 volts? Significa que por cada coulomb de carga, de algo que yo conecte aquí, ¿no es cierto?, que circule por el cable, ¿sí?, va a recibir 1,5 joules de energía eléctrica. Profe, ¿y cómo sabe uno cuántos coulomb hay? No, eso uno no lo va a saber, porque por aquí pueden circular, mire, un coulomb de carga corresponden a un montón, a un número muy, pero muy grande de electrones que pasan por acá, ¿ya? Eso usted no lo va a saber, no importa, ¿ya? Lo único que usted tiene que saber es que por cada coulomb que pase por aquí, no sé si son 2, 3, 4, 5, va a depender de lo que uno conecte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, miren, lo que pasa es que esta ampolleta es de ahorrar energía, ¿no es cierto? Y este es un foco halógeno, es un foco que gasta un montón de energía, ¿ya? Quiere decir que por el foco halógeno van a pasar más coulomb de carga que por la ampolleta de ahorro de energía, nada más. Pero si ambas las conecta a 220 volts, aunque por acá van a pasar más por el tubo halógeno, ¿no es cierto? Por ese foco que uno tiene en el patio, por lo general, de la casa. Aunque por aquí van a pasar más coulomb, no importa. Lo importante es que cada coulomb que pase por aquí, cada coulomb de carga que pase por aquí, va a recibir 220 joules de energía eléctrica. Y por acá también. Aunque por aquí pase menos coulomb que acá, no importa, cada uno de los que pasen por acá, van a recibir 220 joules de energía eléctrica. No sé si queda más clarito el concepto, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces lo importante... ¿Será? Ya, vale. Lo importante acá es que el campo eléctrico, ¿no es cierto?, es el responsable de empujar estas cargas, el responsable de darle la energía eléctrica, ¿ya? Y uno dice, oiga, profe, pero los cables de la casa tienen bornes positivos y negativos. Sí, po. ¿Se fija? Este sería el borne positivo y este sería el borne negativo de su enchufe, ¿no es cierto? El del medio es la Tierra. El hoyito de acá, uno es positivo y otro es negativo, ¿ya? Entonces, cuando yo conecto un cable, se generan líneas de campo eléctrico dentro del cable. ¿Fija? Y entonces todas las cargas eléctricas que hayan ahí van a viajar en ese sentido, en el sentido del cable. Pero en fin, eso más o menos el concepto de voltaje, entonces, es la energía que se usa para mover una carga. Esa energía de voltaje se anota como una V y se mide en volt.
y se nota con una B chiquitita la unidad de medida del voltaje. Ok. Entonces, mire esta pregunta, dice, ¿qué significa que un aparato eléctrico recibe 220 volts de diferencia de potencial eléctrico? Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. Tensión eléctrica también es lo mismo que voltaje, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué significa lo siguiente? A ver, alguien está preguntando por el chat. Sí, funciona igual, mire. A ver. Me pregunta Sofía, dice, profe, si por ejemplo yo tengo una tele que necesite 240 volts y mi enchufe tiene 220, ¿no funciona? Sí funciona, sí funciona. Lo que pasa es que esta se llama voltaje nominal. El de 220 volts se llama voltaje nominal, pero en realidad es un poquito más, ¿ya? Y también puede ser un poquito menos. Pero eso que está ahí se llama voltaje nominal. Y no creo que su televisor funcione con 240, sino que más bien, si lee bien, debe tener un rango entre 240 y algo, y 180 a lo mejor. Debe tener dos números. Lo más probable es que salga eso. Entre 240 y 180. Es un rango de funcionamiento. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos 220 volts en Chile, pero por ejemplo no sé, pues en Perú, por ejemplo, son 110 volts. En Estados Unidos también. ¿Ya? Y uno dice, no, es que voy a tener que usar un transformador. Sí, lo más probable. Si usted compra algo en Estados Unidos, ¿ya? Que se use con 110 volts, lo trae para acá, lo más probable es que tenga que tener un transformador para que funcione, pero ahora, gracias a la modernidad, ya traen el transformador adentro los aparatos. Ya como ahora el mundo está más globalizado, todo se exporta, existen compañías grandes como Amazon o AliExpress que importan artículos de cualquier parte del mundo hacia otras partes, entonces se han visto en la obligación de meter en los mismos aparatos que venden adentro los transformadores. Entonces, por lo general, varían entre 110 volts de funcionamiento y 220. ¿Ya? Las cosas que uno exporta, por lo general, vienen con ese rango. ¿Por qué? Porque adentro ya tienen los transformadores listos para que usted llegue y enchufe. Da lo mismo si lo enchufa a 220 o lo enchufa a 110. Pero antiguamente, cuando uno, no sé, pues, yo me acuerdo una vez una cuñada viajó a Estados Unidos y me trajo una olla arrocera. Y yo traté de enchufarla acá y no, pues no me funcionaba. ¿Se fija? De hecho la quemé. La olla, ¿por qué? Porque era para 110 volts. ¿Sí? Yo necesitaba un transformador para transformar de 220, que era mi casa, para bajar la tensión a 110. Y no lo tenía, pues nunca me di cuenta de eso. Pero ahora no, ahora ya las cosas vienen con esto adentro. Ya vienen con las cosas integradas para los transformadores integrados para poder, para que funcionen. Y entonces respondamos la pregunta. Dice, ¿qué significa que un aparato eléctrico recibe 220 volts de diferencia de potencial eléctrico? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Que un coulomb de carga recibirá 220 joules de energía eléctrica. Eso es completamente correcto. Que 220 coulombs de carga, no. Que cada carga eléctrica recibirá 220 watts, no. Tampoco. A ver, veamos. Alguien escribe algo. La D, ¿no es cierto? No, profe, está mal. No. Es que aquí estoy leyendo una respuesta que me dicen la D, que me mandaron por chat. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Dijimos. La A, ¿no es cierto? Todos me copian, ¿no es cierto? Todos están de acuerdo que es la A. ¿Sí? Ya. Ok. Continuemos entonces. Ahora sí vamos a pasar, ahora que repasamos algunas cosas, ¿no es cierto? Vamos a pasar a electrodinámica, que lo primero que vamos a aprender de electrodinámica, no copien este objetivo, ¿ya? Porque es lo mismo que le di delante, que era conocer y comprender el voltaje, perdón, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Ya, ese era el objetivo entonces. Bueno, ¿y qué es lo que es la electrodinámica? Mire, electro viene de electrón, ¿sí? Y significan estudio de las cargas, ¿sí? Y dinámica significa movimiento.
Entonces, la electrodinámica corresponde al estudio de la carga eléctrica en movimiento, ¿ya? Vamos a estudiar las cargas cuando se mueven. ¿Gracias a qué se mueven? Gracias a la acción de los campos eléctricos, ¿no es cierto? Gracias a la acción de los campos eléctricos, las carguitas se pueden mover, ¿ya? Y se genera el voltaje, ¿sí? El voltaje era la energía, ¿ok? Y el primer concepto que tiene que ver con el movimiento de las cargas que vamos a ver va a ser corriente eléctrica. El voltaje ya lo vimos. El voltaje corresponde a la energía para mover un coulomb de carga, ¿sí? Por eso que se vería en volt. Entonces ya sabemos lo que es el voltaje. El voltaje es la energía para mover un coulomb de carga, y cuando ese coulomb de carga se mueva, ¿ya? Cuando se muevan los electrones, ¿no es cierto? Recuerden que los electrones son los que se mueven. Para el ejemplo se usaron cargas positivas, pero solamente para simplificar, ¿ya? Entonces, una vez que se mueven, estamos hablando de corriente eléctrica. Una corriente es una carga en movimiento. Eso es una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica corresponde a cuánta carga se mueve en un tiempo determinado. Es como una velocidad de carga. ¿Se fija? Es casi una razón de cambio entre la cantidad de carga y el tiempo que ocupa. Es como una rapidez de flujo, una rapidez de carga, ¿sí? Eso correspondería a la corriente o intensidad de la corriente, ¿ya? El voltaje, dijimos que es la energía. Entonces, aquí en el cable, esto representa un cable, un pedacito de este cable conductor, aquí hay un circuito simple, compuesto por una pila, un interruptor y una ampolleta, ¿ya? Un fusil tiene ahí, pero no importa, supongamos que sigue derecho, ¿sí? Si yo agarro un pedacito de cable y lo corto, ¿no es cierto? Le hago un cortecito ahí, un cortecito acá, voy a obtener esta imagen que está acá, ¿sí? Y en esta imagen se muestran a la carga eléctrica moviéndose con una velocidad, ¿sí? Eso es lo que muestra esta imagen que está ahí. A la carga eléctrica moviéndose con una velocidad. Cada vez que hay carga moviéndose, circulando por el circuito, va a haber una corriente eléctrica, ¿ok? La corriente o intensidad corresponde al movimiento de los electrones, porque es lo único que se puede mover, chiquillos, dentro de un cable conductor. Solamente en un cable conductor que por lo general es metálico, ¿sí? Y si es metálico tiene un montón de electrones libres, ¿sí? Estos electrones son los que se mueven. ¿Producto de qué? De un campo eléctrico que hay por alguna parte aquí, ¿sí? Ok. ¿Y cómo se calcula la intensidad de la corriente? Se calcula la corriente I, la intensidad de la corriente, se calcula como carga, cantidad de coulomb de carga que pasan, dividido en el tiempo que se demora en pasar estas cargas por acá. Y se mide en amperes. Se coloca una A mayúscula, se mide en amperes, ¿sí? El voltaje se medía en volt, la intensidad de corriente se mide en amperes, ¿ok? Entonces, la corriente eléctrica no es más que el movimiento de las cargas. Si no hay movimiento de las cargas, no hay corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, cuando no hay corriente eléctrica, cuando usted apaga el circuito. Cuando usted corta el interruptor aquí, aprieta el interruptor con su dedo, ¿no es cierto? Lo que está haciendo, está abriendo el circuito, ¿ya? Para que la corriente no pase por aquí, la ampolleta se apaga. Y como la corriente no pasa, no hay movimiento de carga, no hay corriente. Cuando usted cierra el circuito, ¿no es cierto? La corriente puede pasar, es decir, las cargas eléctricas pueden circular libremente, ¿ok? Y por eso que las cargas salen de aquí, llegan y entran de nuevo, así se lo llevan dando vuelta aquí, todas las cargas. Y la pila se acaba porque se acaba la energía para empujar estas cargas. Al principio las cargas van y después de a poco van perdiendo energía en forma de calor, ya se acaba la batería y las cargas finalmente ya no pueden avanzar, ahí se acaba la pila, ¿sí? Entonces el voltaje lo proporciona la batería proporciona la energía para mover a los electrones que están en estos cables, ¿ya? Y es el paso de los electrones lo que genera la corriente eléctrica. La energía para que los electrones se muevan a través del cable sale de la pila que proporciona el voltaje,
¿sí? O el enchufe, en este caso, en el caso de las casas de uno. ¿Ya? Los enchufes, entonces, son como las pilas. ¿Sí? Ok. Entonces, se calcula como la cantidad de carga partido en tiempo y se mide en amperes. ¿Alguna duda con la corriente, chicos? ¿O con el voltaje? Chicas, chicos, ¿dudas? A ver, ahí escribieron. Veamos. Dice, no tiene nada que ver. L. Ah, L es el largo del... No, no, no. A ver, la L que aparece acá. No, no, no. Es el largo del conductor. Es que este dibujo se usa para la resistencia eléctrica, para explicar resistencia. ¿Ya? Y la resistencia tiene que ver con el área del conductor y con el largo del conductor. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? No, no tiene nada que ver la L aquí. El largo del conductor no tiene nada que ver con la corriente. O sea, igual tiene que ver por la resistencia, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero con respecto al concepto de corriente, ya olvide la L y olvide la A de ahí. La de amper no la olvide, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a la corriente? Vamos a hacer un par de ejercicios de esto, ¿ya? Ok, al parecer ninguna. Dice, pregunta, ¿cuál es la corriente eléctrica que circula por un cable si por él circulan 14 coulomb en 2 segundos? Entonces en un cablecito, por aquí pasan 14 coulomb de carga en un tiempo igual a 2 segundos, ¿ya? ¿Sí? Por ese cable conductor circulan ahí 14 coulomb de carga en un tiempo de 2 segundos. Entonces, usando mi fórmula, que la intensidad de la corriente es carga eléctrica partido en tiempo, la carga eléctrica corresponde a 14 coulomb, ahí están, dividido en el tiempo que es los 2 segundos. Y 14 dividido en 2 corresponden a 7. ¿7 qué? 7 amperes. ¿Ok? Son súper facilitos los ejercicios. Mire acá. ¿Qué representa los amperes? ¿Ah? Fíjese, en el cálculo anterior, fíjese aquí, para que dé 1, ¿sí? Significa que pasa un coulomb de carga partido en un segundo. Eso significa un ampere. Un ampere corresponde a un coulomb de carga que circula por un cable en un segundo. ¿Sí? Eso es un ampere. 7 amperes serían 7 coulomb de carga que circulan por un segundo, ya que pasaron 14 en 2, entonces en un segundo van a pasar 7, que es lógico. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta anterior dice, ¿qué significa un ampere? Significa que por un conductor circula un coulomb de carga en un segundo, ¿ya? Mire este ejercicio que es interesante. Dice, se tienen dos conductores A y B, por A circulan 15 coulomb de carga, entre el segundo y por B circulan 40 coulomb de carga en 8 segundos. ¿Por cuál conductor circula mayor corriente? Si quiere lo hace usted. O haga por último el del B. Yo hago el del A, ¿ya? Por A, la intensidad de A va a ser la cantidad de carga que pasa por A partido del tiempo que demoró en pasar en el cable A. La cantidad de carga de A es 15, ¿no es cierto? Dividido en 3 segundos, eso es 5 amperes. Y la intensidad de corriente del cable B, alguien ya parece que lo calculó. Da 5 igual, profe. Son iguales, dice, mire. Veamos, ya veamos. La carga de B entonces partido en el tiempo de B. La carga de B son 40, exactamente. Partido en el tiempo que es 8, eso es 5 amperes. Por ambos entonces circulan la misma cantidad de corriente, es decir, 5 coulomb por segundo. Van a pasar por aquí. 5 coulomb cada segundo. Es como una velocidad, se fija, es como un flujo. Ya. El voltaje ya lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Es la energía que le entregamos, ¿no es cierto?, a los electrones para que viajen, ¿sí? El conductor siempre va a tener electrones libres, ¿ya? Que van a estar quietos. Bueno, internamente se van a estar moviendo, ¿ya? Pueden haber movimientos, porque los objetos, los materiales intrínsecamente tienen energía interna. Ojo con eso. Los electrones se están moviendo en el núcleo atómico, entonces hay movimiento, pero no hay corriente. A lo que le llamamos corriente es que libremente circulen de un extremo a otro, ¿ya? O que recorran distancia,
¿sí? Entonces, el voltaje va a ser un campo eléctrico que va a empujar a las cargas, ¿no es cierto? Un campo eléctrico que va a empujar a las cargas, ¿sí? Es decir, le va a dar la energía a los electrones para que puedan circular, ¿sí? Para que se puedan mover de aquí a allá. Eso era el voltaje, la energía. Ya. Aquí está el ejemplo de la batería, ¿no es cierto? 12 volts. Hay batería como pilas, ¿no es cierto? De 9 volts, es decir, aquí a cada coulomb de carga le vamos a entregar 12 joules de energía, acá a un coulomb de carga le vamos a entregar 9 joules de energía, y acá a un coulomb de carga le vamos a entregar 1,5 joules de energía. Entonces el voltaje se mide en volt y corresponde a la cantidad de energía que debe suministrar una fuente de poder por cada carga que se desplaza, por cada coulomb, ¿ya? Ok. Ya. Existen materiales conductores y materiales aislantes. Por ejemplo, en los cables, ¿no es cierto? Vienen forrados con una goma, ya que la goma es un material aislante. Los materiales aislantes son aquellos que oponen una gran resistencia al paso de los electrones. Los electrones van a querer pasar igual, ¿eh? Ojo con eso. Los electrones van a querer, si están sometidos a un campo eléctrico, si tienen un voltaje, si hay una energía que los empuje, van a querer pasar igual. Ojo, van a querer moverse a través del material del plástico. Pero el plástico presenta una gran resistencia a que la corriente, hay como la resistencia, como que se opone, así como que los para los electrones que vienen. ¿Ya? No los deja pasar. ¿Ok? En cambio, en los materiales que son conductores, casi que los electrones pueden andar como Pedro por su casa por acá, hacia donde quieran. Basta que yo someta un campo aquí pequeñito y ya hay un movimiento de electrones. ¿Sí? Entonces, estos no presentan gran resistencia. Los materiales conductores no presentan, tienen resistencia, obviamente, pero una resistencia tan pequeña, ¿ya? Que en realidad permite pasar a los electrones, pero resistencia tienen todos los materiales, ojo, sean conductores o sean aislantes, todos tienen resistencia eléctrica. Solamente que el valor de la resistencia eléctrica de los materiales aislantes es mucho, pero mucho más grande que los valores de la resistencia de los conductores. Son ejemplos de materiales conductores todos los metales, ¿ya? Aluminio, cobre, plata y oro. ¿Sí? Es por su tipo de enlace, eso lo van a ver en química, el enlace metálico. ¿Ya? Ok. Y los materiales aislantes, un ejemplo de ellos son la madera, el plástico PVC, ¿ya? Pero, profe, nosotros cargamos con una regla, un plástico, las reglas de plástico que vamos a cargar, sí. Pero, ojo, uno puede cargar estáticamente esto. ¿Se acuerda cuando se frota un paño con un tubo de PVC? Uno puede frotar un paño con un tubo de PVC y esto va a quedar con carga. ¿Se acuerda cuando íbamos a integración entre cargas? Sí, pero no quiere decir que las cargas internamente en su estructura atómica se van a mover de un extremo a otro, no, como pasa con los cables conductores, ¿ya? Solamente van a acumular carga en su superficie nomás, o negativa o positiva, pero se van a acumular las cargas en la superficie, no van a, en cambio los metales se pueden mover, ¿sí? Libremente. Son materiales aislantes, la madera, el plástico, el vidrio, cinta aislante, el papel, el aire también es un aislante, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, sabiendo que hay materiales aislantes y materiales conductores, vamos a ver el concepto de resistencia eléctrica, ¿ok? Y la resistencia eléctrica corresponde a la oposición a la carga eléctrica para que fluya por un conductor. Los materiales se oponen, ya, y tiene que ver con su estructura atómica, ojo. No porque es más delgado, no. Sí, también influye un poco, pero bien poco. ¿Ok? Tiene que ver más que nada con su estructura. Por eso que cada material tiene su propia resistividad eléctrica, que es un concepto que vamos a ver a continuación. Mire, con el aumento de la temperatura, la resistencia es mayor, ¿ya? Con el aumento de la temperatura, algunos conductores demuestran la resistencia que está oponiendo por la energía cedida por las cargas durante... No, ahí está cortada esta lectura. Bueno, pero fíjese, va a depender de la temperatura, por supuesto, ¿sí? Mientras mayor sea la temperatura, más
es el valor de la resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, la resistencia es como que se opone al paso de los electrones, ¿ya? Se opone como que les cuesta más pasar por un cable. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica? Se mide en ohm, ¿ya? Y el ohm lo vamos a representar con la letra griega omega, ¿sí? Se mide en ohm, ¿ya? Como el voltaje se medía en volt, la intensidad de la corriente se medía en amper, la resistencia eléctrica la vamos a medir en ohm y le vamos a dar al ohm la letra griega omega, ¿ok? Ya. A ver, mire, aquí hay unos factores, ¿ya? Hay algunos factores de qué es lo que influye en que un material sea más resistente eléctricamente que otro, o que un material se resista más al paso de los electrones que otro. Del diámetro y de la longitud depende. Esa fórmula es para calcular la resistencia de un material. Mientras más largo sea el cable, mayor va a ser la resistencia eléctrica. Ojo con eso. Mientras mayor sea el área del cable, mientras más grueso sea el cable, ¿no es cierto? Una mayor área, ¿sí? Menor va a ser la resistencia. Mira qué loco. Uno pensaría que mientras más grueso es el cable, más resistencia hay. No, le cuesta menos pasar a la corriente, ¿ya? Mientras más chiquitita es el área transversal del cable, esa área que está ahí, más grande la resistencia eléctrica. Entonces, mientras mayor la longitud y mientras menor sea el área, mientras más delgado y largo el cable, más resistencia presenta el paso a la corriente. Mientras más grueso, ¿no es cierto?, y corto el cable, menor resistencia tiene al paso de la corriente, ¿sí? Y eso que está ahí corresponde a la resistividad de algunos materiales, y lo vamos a ver a continuación. También depende de la naturaleza del material, ¿no es cierto? Un conductor eléctrico como el cobre tiene una baja resistencia, un aislante como el plástico presenta una elevada resistencia. Obviamente que va a depender de la naturaleza del material, ya lo dijimos, y de la temperatura. Si aumentamos la temperatura, también aumenta la resistencia eléctrica, ¿ya? Esto que está acá, ¿ya?, corresponde a este concepto que está aquí, a la resistividad de los materiales. Este es un número constante para cada material. Mientras más pequeñito sea este número, menor es la resistencia que presenta el conductor, ¿ya? Como estos están todos elevados a 10 a la menos 8, vamos a comparar los números. Entonces, el que tenga menor número va a ser mejor conductor eléctrico. Entonces, obviamente, el acero es peor conductor que la plata. La plata es el mejor conductor eléctrico, ¿ya? Incluso el acero es mejor conductor que el cobre, ¿ya? Y uno se pregunta por qué no hacen cables de acero. Bueno, es simple la respuesta. Porque el cobre es más dúctil, quiere decir es más elástico. El acero es más rígido. Por lo tanto, cualquier cosita en el cable, va a volar un pájaro en el cable y se va a quebrar el acero. En cambio, el cobre se puede estirar más, se puede moldear más, es más blando, ¿sí? Se puede trabajar más. Imagínense cómo va a enrollar un cable de acero. Ya en cambio, el cable de cobre, como más blandito, se puede enrollar fácilmente en paquetes para transportar, para todo. Lo otro, el cobre es mucho más barato que la plata, por eso que nos hacen cables de plata, ¿ya? Pero no sé si usted ha escuchado por ahí de que la gente que recicla, celulares o placas madres de computadores, le sacan el oro que hay en las pistas, ¿ya? Porque necesitan de mayor conductividad esas partes de los celulares y esas partes de los computadores. Como necesitan mayor conductividad, son de oro esas pistas, y los recicladores se las sacan oro de los celulares viejos o en mal estado. Ya, entonces, tenemos que, por ejemplo, estos materiales que son aislantes, el vidrio y la madera, presentan una alta resistividad eléctrica, ¿ya? Esto es característico de cada material. Cada material tiene esto por su estructura atómica, ¿ya? Algunos resisten más y otros resisten menos el paso de la corriente, ¿sí? Entonces,
Chiquillos, no sé si alcanzamos, pero tengo unas preguntitas en una plataforma en Tommy, ¿ya? Les voy a dejar el link, ¿ok? El link de la actividad. Se los voy a escribir en el chat. Si usted pincha ese link, usted pincha el link que le voy a dar en el chat. No encuentro el chat. Ahí. ¿Qué? ¿Cómo no puedo escribir? No me deja escribir. Aquí está, ya. Voy a escribir aquí. Mire, les pegué. Ahí está el mensaje. ¿Ya? Si usted pincha ese link, ya va a ser dirigido, si quiere lo pincha al tiro, miren. Va a ser dirigido a una plataforma. Profe, no llega nada. ¿No? Al chat no le digo nada, ya no importa, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase ya porque quedan 3 minutos, ya mejor que no. Vamos a empezar la próxima clase con él, ¿ya? No se preocupe, no importa. Ya se lo voy a enviar porque tengo problemas acá con el Zoom, no me deja escribir. Se lo envié, pero no le llegó. Ah, se lo mandé a alguien en particular. Ya no importa, se lo mandé a... Ya, caché lo que pasó. Se lo mandé a alguien en particular. Ya no importa. Queda poco tiempo, así que mejor la próxima clase empezamos con la actividad, ¿ya? Vamos a empezar abriendo con la actividad en Tommy, ¿ya? Pero filo, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto, ¿ya? Porque quedan 3 minutos nomás. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto así rapidito. Hemos visto el concepto de voltaje, ¿ya? Dijimos que el voltaje partía de la existencia de un campo eléctrico, ¿ya? Un campo eléctrico es un campo de fuerza, ¿sí? Y estas fuerzas van a empujar una partícula desde una posición A hasta una posición B. Es decir, va a recorrer una distancia, una partícula con carga acá. La energía necesaria para mover las cargas se llamaba voltaje, ¿ya? El voltaje corresponde al trabajo que ejercen el campo eléctrico sobre una carga. Es decir, el voltaje se medía en volt. ¿Y qué significaba un voltaje? Significaba cuánta energía le damos a un coulomb de carga, ¿sí? Es decir, ¿cuánta energía va a recibir cada coulomb de carga? Por ejemplo, 220 volts significaba que un coulomb de carga iba a recibir 220 joules de energía. La energía se mide en joules, ¿ya? También se puede medir en calorías, ¿ya? Pero por lo general nosotros lo vamos a medir en joules, ¿ok? Entonces el voltaje era, o correspondía, así como resumen, a la energía necesaria para mover un coulomb de carga, ¿sí? Así de simple. Luego vimos lo que es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente corresponde a cuántas cargas circulan por un pedacito de cable conductor en el tiempo. ¿Cuántas cargas pasan por aquí en un tiempo determinado? Entonces se calcula como carga partida en el tiempo, se mide en amperes, ¿sí? Y lo último que vimos fue el concepto de resistencia eléctrica, ¿ya? El concepto de resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica correspondería a que cada material se opone al paso de la corriente, ¿sí? Dependía del largo del conductor, mientras más largo el conductor, mayor es la resistencia, y dependía del área transversal, es decir, de cuán grueso o delgado era el cable. Mientras más delgado el cable, ¿no es cierto? Mientras más delgadito el cablecito, entonces mayor era la resistencia eléctrica. Mientras mayor el área, ¿no es cierto? Mientras más grueso el cable, menor resistencia eléctrica, ¿sí? Y también dependía de la resistividad de los materiales, ¿ok? Cada material tiene su propia resistividad. Estos son algunos ya, pero hay una tabla con todos los materiales que existen.
y le da el valor de cada uno. Ya, chicos, quedamos hasta acá. Gracias por la asistencia, se nos fue la hora. Vamos a